se debe enfrentar la pobreza, ser un choque tan mortal que jamás podré olvidarme a mí. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Villa. Vamos a cambiar esa cancioncita, ¿viste? La del Señor de la Noche. Ya la escuché una vez, ya está listo. Bien, hoy vamos a hablar de Ejército Productivo Obrero. Así es. Hoy yo quiero soñar. Usted me va a ir explicando las batallas productivas obreras, pero yo quiero soñar con que nosotros tenemos la oportunidad de sacar no 1.800, sino 10.000 obreros que se conviertan en ingenieros a la calle y que puedan sustituir a las empresas privadas, digo yo, porque yo me atrevo a soñar por ese lado. Tenemos a Sergio Requena, que es presidente de Corpivensa, Corporación de Industrias Intermedias. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Gracias por la oportunidad de estar aquí, en representación de todo ese ejército productivo obrero que venimos realizando una campaña, pues, de reversión de esos daños que nos han causado a través de la guerra económica. Y de varias empresas que la teníamos paradas y están Así en es. este momento reactivándola. Vamos a hablar una a una de todas las batallas productivas, luego yo te voy diciendo, te voy haciendo algunas preguntas. Vamos a las batallas productivas obreras, Ejército Productivo Obrero. O sea, nuestro logo, nos conecta, por supuesto, con todo nuestro pasado histórico, con nuestros próceres, con Bolívar. Un ejército productivo obrero es un ejército no convencional para vencer una guerra no convencional como la que estamos atravesando, donde nuestras armas son las herramientas, el conocimiento, la complementariedad entre los compañeros, la camaradería, el desprendimiento y el amor por esta patria, el ser revolucionario, el ser bolivariano y el ser chavista. Eso es nuestro principal... Y sobre todo formación, no solamente técnica y productiva obrera, sino Sí. formación socialista. Así es, formación socialista. Ideológicamente socialista. Ideológica. Una vez que estamos en el Ejército Productivo Obrero y empezamos a realizar labores que no nos benefician en forma directa, entonces empezamos a ver la creación de el nacimiento, pues, de esa mujer nueva y ese hombre nuevo de lo que hablaba el Che Guevara. Vamos a empezar a hablar del avance histórico de las batallas productivas. ¿Cómo se inicia? Empezando por allí. Bueno, sí, nosotros venimos de acompañar a 3 empresas ocupadas y recuperadas por los trabajadores, que son Indorca, Calderes y Equipetrol, ubicadas en el estado Bolívar. Son empresas, el caso de Calderes es una empresa transnacional que se fue del país y que quedaron 20 compañeros resistiendo allí. En el caso de Indorca, que es una empresa metalmecánica, también se quedaron una cantidad de compañeros allí una vez que el dueño los abandonó. El mismo dueño de esa empresa también abandonó Equipetrol, que es de equipos petroleros. Y estuvimos trabajando allí desde el año 2014 con estos compañeros, y en el año 2015 hicimos, por supuesto, una interacción que tuvimos dentro de lo que es el Congreso Presidencial Obrero, lo que se llamó el Congreso Presidencial Obrero. Conocimos a nuestros hermanos de La Gaviota, a los compañeros que, bueno, de aquí les mando un saludo. Esa es mi compañía, mi compañero, digamos, mi comuna obrera preferida. Sí, un saludo a todos los compañeros que están allá. Y un saludo a María. A María López, conocimos a María y nos fuimos el mismo 30 de diciembre, estuvimos haciendo el primer encuentro con ellos allá en la planta. Luego estuvimos con estas 3 empresas el 15 de enero del año 2016 y después a partir del 12 al 16 de febrero estuvimos dando nuestra primera batalla allí con los materiales, por supuesto, aportados de estas empresas ocupadas y recuperadas por los trabajadores, con los materiales de ellos que ellos pusieron, y vinculamos a otras empresas como Chocomar, como Conmetasa, y bueno, entre trabajadores empezamos a trabajar ahí, lo que comenzó con un trabajo que era, como dice un compañero que se llama José Cedeño, ya que es un tiro al piso, eso eran 3 horitas de trabajo nada más, terminamos en 5 días de batalla, unas jornadas bien intensas ahí, donde, bueno, por supuesto dormimos ahí, comimos lo que las compañeras traían y lo que nos cocinaban, y bueno, hicimos esa tremenda relación que nació ahí y que inició, que se llamó la Batalla de La Gaviota. Pues fue nuestra primera batalla y que, bueno... ¿Qué hicieron específicamente en La Gaviota? Nosotros recuperamos en La Gaviota la planta de harina de pescado.
La planta de harina de pescado estaba paralizada de 2 años y medio atrás. En ese momento se habían hecho ya algunos aportes por parte del comisionado presidencial para las empresas recuperadas y ocupadas de la colocación de una caldera. Y nosotros llegamos en febrero y pusimos a andar la parte, bueno, mecánica, todos estos elementos motrices que tienen que ver con el horno rotatorio para la producción de alimentos, de harina de pescado, que es el elemento proteico de los alimentos balanceados para animales. Entonces ahí una cuestión bien... ¿Sustituye a la soya? Sí, es el sustituto. O sea, incluso la soya es el sustituto de la harina de pescado, no la harina de pescado... Es al revés la Es cosa. al revés, sí, por supuesto. Nosotros hicimos esa recuperación, pusimos esa planta 100% operativa. La harina de pescado se utiliza para eso. Una vez que no hay harina de pescado, no puedes tener alimentos balanceados, no hay alimentos balanceados para criar pollos, para criar gallinas, para tener los huevos, cochinos, bovinos, toda esta cantidad de los animales, conejos, por supuesto, y al no tener eso, entonces justifica la importación de la soya, que no la producimos en el país y que simplemente es el resultado de la obtención del aceite de soya. Una vez que se tiene el aceite de soya por comprimir es una especie de la soya, pues un frijol, algo así, lo exprimes, sacas el aceite y lo que queda, esa torta de soya, ese bagazo que diríamos así en términos criollos, es lo que se utiliza entonces para sustituir la harina de pescado, que tiene un nivel proteico y unas cualidades muy superiores la harina de pescado a esa torta de soya, pues. Una pregunta, en la gaviota tienen claro que no solamente es la utilización de las máquinas, sino también el mantenimiento de ellas. Sí, nosotros ahí quedó un equipo de trabajadores bien comprometidos con este proceso. Ellos tomaron pues en sus manos el proceso de trabajar en pro de la sustentabilidad de esa empresa, que siguen allí y que con ese espíritu nos han acompañado también en diversas otras batallas, pues han ido a muchísimas batallas, de las otras 10 batallas que se han librado, han estado con nosotros los compañeros aportando incluso desde la cocina, pues haciendo la comida para sus compañeros allí en las distintas batallas y es una cuestión fraterna pues que tenemos en este momento porque pertenecen al Ejército Productivo Obrero. Voy a hacerte una pregunta que es de las mías. ¿Le siguen entregando, o sea, le están entregando actualmente, pues antes no lo hacía, el insumo, en este caso sardina y atún a la gaviota? Sí, el conocimiento que tenemos es que se siguen trayendo estos, y se han hecho algunas asociaciones incluso para traer lo que se considera en otros lados desperdicio, es materia prima para la elaboración de la harina de pescado. Y en lo referido al proceso de lo que tiene que ver con la producción de sardina, también se siguen comprando a los pescadores ¿Sabes por qué hago la pregunta, no? Una, porque nosotros mismos, ya estamos hablando de punto y círculo con Chávez, lo que nos enseñó Chávez, que no es solamente la recuperación de una empresa, sino que esa empresa se alía a otras empresas y que se ayuden mutuamente. Por ejemplo, el caso de la gaviota con el caso del aceite Diana, que es necesario para el enlatado de productos, porque yo creo, y por eso te decía yo al principio que tengo ganas de soñar, de que alguna vez nosotros hagamos los CLAP con productos venezolanos, con productos, en este caso, por ejemplo, el atún y la sardina, productos nuestros. Sin embargo, incluso tenemos que luchar también con las asociaciones de pescadores, en este caso, que a veces estaban vendiendo el atún en alta mar o se dedicó a otro tipo de venta. Ustedes no tienen nada que ver con eso porque están en la construcción o adecuamiento de cada una de estas empresas. Pero es bueno hacer la observación. Nosotros manejamos desde Guayana, que venimos trabajando en el Plan Guayana Socialista, el elemento complementariedad. Un elemento complementariedad que el presidente Chávez siempre conversaba, pues. O sea, vamos a establecer una relación, vamos a establecer la relación complementaria, sacando y no haciendo mercancía todo lo que producimos. Entonces, lo que sí pensamos en eso, pues, o sea, con qué el presidente Chávez
trabajó en el proceso con esta gente del CARICOM y todo esto. Nosotros pasábamos petróleo para allá. ¿Y con qué nos podían pagar ellos? Nos podían pagar con paquetes turísticos, en el caso de Cuba, con médicos cubanos, con todas las misiones que se pudieron hacer. Eso es a través de la complementariedad, que es un concepto bien socialista, pues, donde de una u otra manera cada quien pone al servicio de todo su fortaleza. Y entonces, por supuesto que todos se ven beneficiados. Nosotros también hacemos eso. Cuando vamos a una fábrica tratamos de ver cuáles son las fábricas que están cercanas y que pudieran hacer esos elementos de complementariedad. Pues sí, nos hemos dado cuenta por la experiencia que, bueno, los repuestos de esta fábrica, que necesita esta fábrica, de repente están en la fábrica que queda a una cuadra, pero que por supuesto el elemento y el carácter todavía reinante capitalista que existe los aíslan. En esto, si trabajamos como islas, cada quien está resolviendo sus problemas por su lado, no estamos alineados, bueno, aunque estamos claros de repente en una política nacional de producción, pero no hay el alineamiento necesario para que podamos estar. Entonces cada quien anda en su nicho de poder, estamos como que fuéramos reyesuelos y nadie acepta la ayuda de nadie y tampoco la ofrecen. Esos pequeños feudos al final terminan cayendo por su propio peso, porque no hay la relación que es la que los nutre. O sea, obviamente de una empresa a otra tiene que haber una relación, y esa relación es la que va a favorecer al pueblo venezolano. Si no existe, y si solamente se hace por, digamos, como experimentación y no como un arranque real productivo, estamos mal. Sí, por supuesto, el sistema en que hemos estado imbuidos nos lleva hacia el individualismo, pues. Exacto. O sea, aunque muy a pesar de que estamos en sociedad y el ser humano se reúne en sociedad para satisfacer sus necesidades, para cumplir con lo que necesita, pues. Y bueno, tenemos compañeros que dicen, bueno, nadie anda solo. O sea, la camisa que usted tiene la hizo otra persona, la gorra que usted tiene la hizo otra persona, el bolígrafo que estás utilizando, el celular, todo lo hizo otra persona. Si usted se pone a hacer todo eso individualmente, bueno, primeramente sufre un retroceso completamente en cuanto a su calidad de vida, porque bueno, va a tener que construir absolutamente todo y no creo que le alcance el tiempo para hacerlo, pues. Una pregunta, Sergio, ¿cuál es la dinámica de trabajo de cada uno de los que componen el ejército productivo? O sea, ¿cuál es su dinámica de trabajo, su relación social, no solamente profesional? Pues estamos hablando de obreros que algunos de ellos incluso se han graduado como bachilleres dentro, lo hablábamos antes del programa, que algunos se han graduado de bachilleres, pero resulta que muchos de ellos hasta incluso tienen calificación de ingeniero. Así es. Entonces, ¿cuál es la dinámica de trabajo de ellos? Bueno, que los convierta en seres especiales, pues son seres especiales. Sí, nosotros me decía un compañero en estos días que bueno, son gente común, sí, son extraordinariamente comunes. O sea, somos personas... Son especialmente comunes, especialmente eso es bueno. comunes. Aquí lo importante para nosotros dentro del ejército productivo es la gente o sea, el saber. O sea, son los saberes. La mayoría de lo que colocamos ahí son los saberes, no la parte o sea, tenemos también gente que está titulada. Pero hay muchísima gente con muchísima experiencia. Por eso el ejército involucra no solamente desde chamba juvenil hasta adultos mayores, que son gente que puede aportar incluso muchísimo más por la cantidad de años de experiencia que tiene en la resolución de los problemas. Naturalmente, ellos están en cada una de sus fábricas. Exacto. Nosotros, cuando vamos a hacer una batalla y la situamos en una parte del país, lo que hacemos es un llamado a los compañeros que están inscritos en el ejército productivo obrero, que pertenezcan a cualquier fábrica pública o privada, y que ellos les facilitamos la logística para que vayan y estén allí esos 5 días que dura la batalla. Ok. Eso es lo que vamos ahora con la batalla de Santinés, maquinarias en Barinas. Maquinarias Barinas. Yo quiero primero cómo la recuperan, cómo se montan, la recuperan, y segundo, qué produce. Bueno, Maquinarias Barinas es una planta que pertenece a Corpivensa y que es una planta que produce payloader, que produce motobombas, que produce plantas de luz y... ¿Motobombas? Sí, autogeneradas, sí. Ajá. Ajá. Y esa planta es una planta que pertenece al complejo Santa Inés, creado por el presidente Chávez, por supuesto en Barinas, pues.
que están otras empresas que son Benemins y son más Ben, son 3 plantas que quedan muy cercanas. Sí. En esa planta había en su momento un cuarto, un taller de reparación donde habían tornos, fresadoras, taladros de pedestal, taladros radiales, trozadoras, máquinas de soldar, microwire. Había una cantidad de máquinas ahí que deberían haber sido utilizadas para el proceso de sustitución de importaciones que se tenía estipulado pues allí. Esas plantas, esas máquinas estaban completamente paralizadas en ese Metidas en momento. papel celofán. Totalmente. Sin ser utilizadas. Exacto. Y además el esquema mental o el paradigma mental de que los que podían echar a andar esas máquinas eran de los hermanos de nacionalidad bielorrusa, que fueron los que montaron esto. Nosotros, bueno, montamos a unos compañeros ahí y le dijimos, mira, ustedes necesitan los bielorrusos, nosotros tenemos aquí unos bielorrusos. Entonces, estos son los que... Pero además de eso, en ese proceso también se dio, porque las batallas productivas obreras no simplemente son elementos de reparación de máquinas, porque también reparamos conciencia, ¿no? Se da una transformación ahí bien interesante en los compañeros que participan en las batallas. También nosotros damos lo que es la autoformación colectiva, integral, continua y permanente, y dimos esa vez un curso de copiado de piezas mecánicas, metálicas, y elaboración de planos a mano alzada por uno de estos compañeros que, bueno, que no es profesor, que no tiene esa, pero tiene unas habilidades para explicar y para... Bueno, para esa parte de dar a conocer a sus compañeros cuáles eran los elementos de medición, que si el vernier, que si el micrométrico, y levantar esos planos a mano alzada. Levantamos una cantidad de planos, formamos como aproximadamente unas 20 y algo de personas, 23, 24 personas, y esos compañeros quedaron con ese saber. Y además trabajamos en la recuperación operativa de esas máquinas. Entonces siempre establecemos 2 equipos, pues. Uno que tiene que ver con el arranque puesto a punto arranque y puesta a punto de las máquinas, y otro que tiene que ver con autoformación colectiva, integral, continua y permanente, y se dan esos cursos por los trabajadores y para los trabajadores en el lenguaje de los trabajadores. ¿Qué capacidad tienen ellos de producir? Los compañeros, incluso los repuestos, que ese es uno de los temas. Bueno, ciertamente Maquinarias Barina es una empresa que ensambla. Okay. O sea, lo que nos hemos quedado es, lamentándonos mucho, nos quedamos en ese proceso de ensamblaje. Okay. La capacidad de hacer repuestos conjugado con otras plantas cercanas, como planta madre Guanaguanare, o como otras plantas de Corpivensa, Guineo de Corpivensa, son tremendas, pues porque ciertamente la tecnología que está allí, bielorrusa, de fabricación de estos payloaders, en su mayoría teniendo los materiales, es doblado, soldado, corte y perforación de las piezas. ¿Hay posibilidad cercano ahí, Sergio, que esto porque lo vi yo en una oportunidad en una empresa recuperada en Maracay? ¿Hay posibilidad de que se tenga una fundidora para hacer también los componentes, digo, de... Los componentes fundidos. Nosotros, hay una cantidad... Incluso en este caso, por ejemplo, una cámara para el motor de un payloader. Pues. Bueno, yo creo que una de las dependencias venezolanas de Venezuela es el proceso de fundición. La mayoría de estas empresas, del conocimiento que tenemos de la cantidad de empresas que hay en Venezuela, el escaso conocimiento que tengamos, porque estamos todavía aprendiendo muchísimas cosas, tiene que ver con ese proceso de dependencia de las partes fundidas. Pero dentro de estas empresas que son fundidoras, hay una cantidad de gente que son modelistas, que son expertos en fundición, que son expertos en... ¿Y por qué no copiar un repuesto? Nosotros no vamos a esperar que nos manden un repuesto del exterior, podemos hacer el repuesto nosotros. Aquí en Venezuela tenemos toda la materia prima y tenemos la maquinaria y tenemos el talento para poder realizar esas cosas y mucho más. El problema estriba en que nosotros creamos en nosotros mismos. Exacto. Que nosotros demos el paso en entender que con la clase obrera unida, liberada y liberadora podemos nosotros hacer esa cantidad de elementos que ahorita se importan y que bueno, que han venido disminuyendo porque la guerra que nos tienen, pues, el cerco financiero y comercial que se nos tiene a Venezuela. Pero eso va a ser bueno, porque eso va a ser una oportunidad, la crisis es una oportunidad. O la coyuntura como una oportunidad para poder desarrollar las fuerzas productivas del país. En las crisis, por ejemplo, Cuba
logró hacer repuesto de la nada. Y tenemos carros de los años 50 funcionando en Cuba. Así es. Tú dirás, ¿por qué? O sea, es más, de hecho, vemos hasta cosas manuales que pudieran incluso asustar a una persona. Pero a veces a falta de bomba se coloca el envase de gasolina arriba del motor y cae por gravedad. Pero ojo, nosotros podríamos llegar a construir nuestros propios payloaders allí. Sí, sí, yo creo que sí. Entiendo de frente, yo estoy bueno, hablando que podamos hacer esa es una empresa de capacidad. Esa es una empresa de ensamblaje. La capacidad metalmecánica con la que contamos en distintas empresas permitiría hacer una gran cantidad de piezas. El problema, como te digo, estriba en las partes que son fundidas, ¿ok? En la parte que son fundidas. Sin embargo, tenemos fundidoras en el país. Incluso tenemos plantas que no están produciendo, que son especiales para eso, que el presidente Chávez nos dejó eso. Ya el presidente, yo creo que, bueno, en su visión ya venía prediciendo esto, o sea, viendo dónde nos podían afectar. Y por supuesto es en esa parte donde tenemos que avanzar más. Tú sabes que yo hice un viaje. Una vez estuve visitando a varias empresas, entre ellas BIT, en Falcón. Que hicimos un programa en la fábrica de bombillos, Vietben. Y una de las cosas que a mí me preocupó siempre es que cada una de estas empresas debería tener por lo menos un laboratorio. Lo expresé incluso en la de celdas solares. Decíamos, ok, ¿por qué no han sacado más celdas solares? Bueno, no hemos sacado porque la importación de las pilas es muy cara, ¿verdad? Y ustedes, una de las preguntas que yo siempre hacía, ustedes no agarran una pila, la desarman completa para saber qué es lo que tienen y la posibilidad de que podamos a través de ese laboratorio crear las condiciones como para construirla, digo yo. Más o menos por eso te estoy haciendo la pregunta con lo de los payloaders. O sea, nosotros tenemos que en cada empresa tener a un responsable, como una especie de departamento para hacer este tipo digamos, invenciones, porque es la única forma de nosotros recuperarnos y hacernos productivos y endógenos, o sea, con capacidad para producir nosotros mismos nuestras cosas. Bueno, es que pasamos por eso, lo que te conversaba al inicio, pasamos por un proceso de eliminar la fragmentación existente. Exacto. En lo que eliminemos la fragmentación existente vamos a ver las potencialidades de cada uno. A una hora de esa fábrica que es planta maquinarias Barina, queda Planta Madre Guanaguanare. Y Planta Madre Guanaguanare tiene cortadoras de plasma, cortadoras con chorros de agua que pudiera cortar las planchas que se necesitan para fabricar partes y piezas del payloader. No necesariamente tiene que estar en maquinarias Barina, en otra parte, pero puede estar exactamente en un sitio cercano donde pudieran hacerse esas piezas. Solo faltaría, en el caso de Guanaguanare, colocar a punto esas dos máquinas que te estoy conversando y pasar pues a esa fabricación. Por supuesto, debemos hacer un plan, sentarnos a hacer el plan para ese proceso de sustitución de partes y piezas que nos necesitamos. Pero en el país, como te dije, tenemos los recursos, tenemos las máquinas, porque tenemos la materia prima. Y tenemos las materias primas y, por supuesto, el personal, o los trabajadores y trabajadoras comprometidos con el proceso y con los conocimientos necesarios para avanzar en ese copiado de piezas. Tú sabes, pues yo insisto mucho en eso, en la producción propia. Y es algo inherente a uno de los defectos que tenemos heredado de la Cuarta República. Lo decía el comandante Chávez. Nosotros heredamos las rémoras de la Cuarta República, entre ellos la corrupción, las importaciones que generan corrupción, que generan comisiones, que generan una serie de cuestiones y que genera sobre todo dependencia. Y en eso el comandante Chávez era muy, muy duro y éramos muy autocríticos en ese sentido. Si nosotros incluso no tomamos en cuenta, y esto sería una opinión muy personal mía y me hago responsable de ella, si nosotros no generamos o no le damos importancia, por ejemplo, esta recuperación de este avance histórico, las batallas productivas y la recuperación de industria intermedia, si nosotros no ayudamos a que se consoliden cada una de esas empresas, seguiremos dependiendo del capital exterior. El tema es
¿Qué es lo que genera esa dependencia del capital exterior? Entre otras cosas, burocracia, corrupción, que es lo que nosotros tenemos que atacar directamente. Por eso yo siempre te hablo de, cuando te preguntaba sobre la dinámica del trabajador, esa dinámica también tiene que ir relacionada con la conciencia de cada trabajador, cada obrero, que son, yo sigo diciendo, tú tienes ahorita 1.800. Hay 1.845 alistados. Yo diría que hay 1.845 ingenieros que están aprendiendo, pero no solamente aprendiendo en lo técnico, no, están aprendiendo en lo social, en la conciencia, ¿me entiendes? Así es, así es. No, totalmente de acuerdo con lo que tú vienes conversando, pues. Nosotros, del estudio que hicimos en Guayana, como te dije, estuvimos también trabajando en el Plan Guayana Socialista, hay un elemento que es que se solicitan muchas veces muchos recursos para resolver los problemas operativos. Incluso a veces desconociendo que los tenemos. Exacto. Pero y eso es lo terrible. Yo no diría desconociendo, yo creo que se hacen los pendejos, que eso es otra cosa. Pero es desconociendo lo que tenemos. Yo Sí. en eso soy muy claro. Sí, pero atacamos ese proceso, ese elemento operativo. ¿Me entiendes? Solicitamos recursos para resolver lo operativo, pero no resolvemos el problema de fondo, que es la dependencia tecnológica. Claro. Entonces, fuimos formados para ser operadores y mantenedores de tecnología extranjera. Yo quiero que hagamos, de lo que yo estoy hablando ahorita, hagamos una analogía. Ustedes hacen esto ¿de qué? De la harina de sardina, o de pescado, que es altamente nutritiva y mejor que la soya, pero parece que hay un sector al que le conviene traerse la soya. Discúlpame, yo estoy haciendo, en este momento, estamos haciendo una autocrítica que es necesaria. Sobre todo en tiempos de guerra hay que tomar acciones de guerra. Así es. ¿Verdad? Y esta es una. Si nosotros tenemos capacidad para hacer los alimentos para animales, sin tener que traernos la soya, ¿verdad? Esto es un avance enorme, porque estamos ahorrando en dólares para la nación, dólares que nos pueden servir para otras cosas. ¿Me entiendes? Es la explicación que estoy tratando de dar. Y el elemento de ahorro sumado al proceso de soberanía, pues, de incrementar la soberanía nacional y la independencia. Claro. Porque no necesita, no nos van a poder asfixiar, pues, con eso, y podemos, de una u otra manera, darle mayor satisfacción a las necesidades del pueblo, pues. Yo después te voy a hacer una pregunta porque vamos acercándonos a la que me interesa. Batalla de Guanaguanare, planta madre. Bueno, Guanaguanare es una ¿Qué planta, produce? es una planta de planta, o sea, es una planta madre. Es una planta que produce... Parecía la de Anaco. Algo así. O más pequeña. No, más pequeña, por supuesto. La de porque Anaco con la de Anaco, si te entregaran la de Anaco, ¿qué haría? Bueno, magia. Yo creo que no es magia, pero ciertamente haríamos un montón de componentes metálicos para industria. Para tractores. Ahí creo que incluso hasta para la industria militar. ¿Se podría hacer un fusil ahí? Yo creo que sí, sí. Okay. Sí. Y tenemos, nada más que una pregunta curiosa que tengo. Y tenemos la gente, y tenemos tanques de guerra. Tanques de guerra. En el de Anaco. En la de Anaco, sí. Pero tenemos que empezar. Exacto. Es lo importante. Y es verdad que esa empresa es bien simbólica y significativa porque es muy grande, pues hay una capacidad tremenda para poder hacer esto, pero es eso, pues hay que comenzar a hacer algo. ¿Cómo hicieron ahí en Guanaguanare? En Guanaguanare nos presentamos allí, aquí está del 8 al 12 de marzo del 2017, estuvimos reunidos ahí, hicimos también dos equipos, equipo de autoformación colectiva integral continua y permanente, equipo de arranque y puesta a punto de las máquinas, estuvimos trabajando también 5 días allí. Se intervino varias máquinas punzonadoras, electroerosionadoras, eso que viste ahí en el inicio del programa, los compañeros a la 1 de la madrugada tocando guitarra ahí para relajarnos, porque ciertamente la jornada es dura, comienza bien temprano y nos acostamos bien tarde, la gente se emociona, unos tornos de control numérico computarizado que estaban paralizados, otras plantas, unas máquinas de corte, la gente del ejército productivo obrero, los soldados del ejército productivo obrero, cuando terminan algo, entonces van hacia otras máquinas a ver qué tiene, si está paralizada, y a tratar de, pues, con sus hermanos, de echarle mano a eso. ¿Qué se podría hacer ahí en esa...? En Planta Madre de Guanaguanare hacen tanques de refrigeración de leche, hacemos diversas maquinarias para hacer la mayoría de las máquinas para el tratamiento de alimentos.
Para productos agrícolas. Para productos agrícolas, para productos lácteos. Alimentos para animales. Todas las maquinarias para hacer, o sea, ahí están las maquinarias para hacer máquinas, pues, molinos de maíz, peletizadoras, toda esta cantidad de eso, a pedido, y en acero inoxidable, que es una de las características de lo que produce Guanaguanare. Sí. Incluso Guanaguanare es tan poderosa que hasta tiene unas plantas de recubrimientos metálicos, de cromado, que bueno, que están ahí stand-by, pero que pudieran en su momento activarse para poder hacer hasta esos servicios de cromado. Es una planta bien robusta, creada por el presidente Chávez, con todo para la formación de los trabajadores. Hay una cuestión bien interesante, hay por supuesto videos de ambas, se me olvidó comentar que había videos de batalla de la gaviota. ¿De la gaviota? Sí, y de videos. Pero si tienen los videos de la batalla de la gaviota, que lo tengamos allí, los van pasando. O sea, los videos que tengamos los van pasando. El único que me van a dejar pendiente es el video, los de uno de testimonio, el video 3 y el video 4 de la batalla productiva, que es 11 minutos, pero me interesa pasar. Ok. Entonces, ahí estuvimos esos días y pudimos recuperar una gran cantidad de maquinaria. Aquí está el resultado de máquina de planta madre Guanaguanare. Ahí están la parte de la operatividad, cómo se incrementó. Recuperación de maquinaria en la zona de corte, mecanizado, soldadura, electricidad y matricería. 15 máquinas, equipos intervenidos, 15% antes de operatividad pasaron a 60%. De operatividad. Capacidad de responder a los requerimientos de fabricación metalmecánica. Eso es uno de los elementos que tenemos. Nosotros trabajamos en la operatividad. En la operatividad, una vez que está... Es poner a la máquina a funcionar. Funciona. Una vez viene la parte productiva. Bueno, si están los elementos de la materia prima, entonces cuánto se incrementa la productividad, pero eso se mide posterior a la batalla, pues. El antes y el después. Lo que sí medimos inmediatamente es la operatividad. Ok. Vamos con la INAF. La batalla de INAF, Industria Nacional de Artículos de Ferretería. Trabajamos en la planta de arena. Recuperación de la planta de arena, laboratorio, máquina de cascarillas, 15 máquinas de equipo intervenido, 30% de operatividad cuando llegaron, 70% después. Así Fabricación de 24.500 piezas de acueducto y ferretería requeridas para la gran misión Vivienda Venezuela. Explícame eso. Bueno, nosotros trabajamos en la planta de arena, que es hay unos hornos de fundición. Hicimos 2 hornos de fundición, los construimos en 5 días, para donde se funde el bronce, para hacer las llaves estas de tuberías, pues de tubos que llevan. Y trabajamos en la planta de arena, donde se hacen los moldes, para vaciar ese bronce líquido fundido, para poder hacer las distintas griferías, pues elementos de grifería. Y esos elementos de grifería se pueden pasar. Hay una característica interesante que comienza con la batalla de INAF, comienza nuestra llegada como equipo, pues, a lo que es el Corpivensa, y desde allí en adelante, que fue en noviembre del año 2017, hasta el momento, hemos hecho 8 batallas productivas obreras en 7 meses que tenemos al frente de Corpivensa. Cuando hablas de, para ver, dice por aquí, de 24.500 piezas de acueducto y ferretería, ¿de qué estaríamos hablando? Esa es la capacidad productiva a la que pudimos elevar esa... O sea, que si llegara al 100% de operatividad, ¿cuánto sería más o menos la producción? Sería como un 25% más de 34, que es aproximadamente... ¿De 24.000? Sería como 31.000. 31.000, sí, aproximadamente 31.000. Los compañeros allí, bueno, tenían esos hornos paralizados, volvemos a aplicar la complementariedad, conseguimos los ladrillos con una empresa de Guayana, que es Refractario Socialista de Venezuela, conseguimos los morteros refractarios con Caldery de Venezuela, que quedan en Guayana también, y llevamos los compañeros desde Guayana a trabajar en la demolición y construcción de los hornos, e incluso hacer unas mejoras en ese proceso de esos hornos de fusión, y toda la parte mecánica y la parte de carpintería metálica de la planta de arena. O con unos compañeros de Venirauto pudimos recuperar la máquina de cascarilla, una especie de concha de una arena especial que se coloca como una concha, una shell, y dentro de eso se vacía el metal líquido y toma la forma de esa concha. Okay. Esa es la máquina de cascarilla. Entonces, eso lo pudimos lograr con ellos en
en 5 días. En 5 días, trabajando ahí, durmiendo ahí, comiendo ahí, compartiendo con los compañeros allí. Y pudimos hacer eso, pues. Pudimos hacer ese adelanto allí. Una de las cosas bien interesantes de ese proceso fue que participaron trabajadores de empresas privadas. Habían 3 compañeros por ahí que estaban y que siguen con nosotros en las batallas, que estaban por ahí de una empresa privada que estaban pagándole sin hacer nada. Los contactó unos compañeros del INSE, se fueron para allá y bueno, al final se quedaron trabajando 2 en INAF. Y otro compañero que siempre nos acompaña por ahí en Batallas Productivas, que sigue trabajando en la parte privada, pero que está comprometido con el proceso y que lo hemos llevado a otras batallas. Fíjate, ¿tú sabes por qué te hago? Disculpa, pero están haciendo una llamada por aquí. ¿Tú sabes por qué te hago esa pregunta? Lo de la productividad. Repito de nuevo lo que es el tema de yo sé que ustedes, el trabajo de ustedes es responder ante las máquinas que están sin usar. Así es. Muchas veces hasta por desidia, ¿verdad? Formar al obrero que está en esa fábrica, ¿verdad? Y poner a producir, ¿verdad? Yo voy más allá. Sustitución de material importado. Por ejemplo, el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, mira, tenemos convenios, por ejemplo, con China, tenemos convenios con Rusia, con Bielorrusia, con que sea, está bien, pero nosotros ponemos el material. ¿Estás entendiendo? Sí, lo que se no puede. Solamente el hecho de que podamos construir las viviendas de igual manera y más rápido, sino que nosotros sustituyamos los elementos para la construcción de viviendas. Claro, por supuesto, que tengamos de una u otra manera autogestión. Que lo que podamos fabricar en el país se fabrique en el país y lo que no, por supuesto que se dé paso a ese proceso de importación. Exacto. Eso fortalece la industria nacional y estamos hablando de socialismo. Por supuesto. O sea, no estamos hablando de una nueva economía productiva que pase por encima de la economía rentista. Eso es de eso se trata. Y sobre todo porque el comandante Chávez es un parque industrial que tú lo puedes ver en el momento en que estás recuperando una industria, metida en papel celofán o metida en cajas, que nosotros tenemos la obligación de ponerlas a producir. Estamos llegando a una batalla que es bien interesante, la de gas comunal Cacique Tamanasco. Y luego yo quiero hacer una observación con eso, bajo mi responsabilidad. Ok. Ajá. Bueno, Gas Tamanaco, Cacique Tamanaco queda ubicada en Caucahuita. Y fue nuestro primer acercamiento a gas comunal, donde trabajamos en lo que tiene que ver con la manufactura de los cilindros. Exacto. La bombona, pues. Sí. Vamos a ponérsela así, vamos a ponérsela clarita al pueblo. Ustedes llegaron a recuperar una fábrica que recupera los cilindros. Que recupera los cilindros, y fabrica y recupera. Fabrica y recupera. Sí, porque hay 2 elementos que son la reparación y por supuesto la construcción de cilindros nuevos. El 95% de la población nacional consume gas licuado de petróleo a través de bombonas. Okay. Entonces, por supuesto desde Corpivensa nos vimos esas 3, estamos viendo 3 líneas pues que han sido utilizadas para afectarnos, que es el gas comunal, que es el transporte y que es la alimentación. Entonces, en esas 3 líneas hemos venido desarrollando, pues, o tratando de desarrollar batallas productivas obreras que ayuden a mitigar ese ataque que hemos recibido allí. Nos fuimos allá del 18 al 22 de diciembre. O sea, me pregunta, mira, ¿estamos comprometidos o no? Bueno, el 22 de diciembre es el 22 de diciembre, que se le falta un día nada más para hacer 24. Que por lo general la gente anda bastante relajada, nosotros estábamos allá trabajando. Llegamos allí, una empresa paralizada, casos típicos, habían unas grúas puente paralizadas de hace más de 10 años. Y en cuestión de 2-3 horas la pusimos a andar. Tanto fue así que las luminarias que se habían colocado 5 años atrás no permitían el avance de la grúa. Pues el que colocó la luminaria pensó en su momento que esa grúa no iba a andar más nunca. Entonces, bueno, como era eso que estaba ahí, nosotros lo colocamos a andar. Hicimos relación con una empresa que se llama Invepal, que son unos compañeros de papel, unos compañeros con unos luchadores que están allá, y con ellos conseguimos 250 metros de cable MCM, de 250 metros de cable, 250 MCM, que fue utilizado para la energización o para darle corriente pues
a la máquina granalladora, que es las máquinas vitales y es el primer paso del proceso de recuperación de cilindros. Okay. Intervenimos, por ahí dicen los datos, no me los manejo todos ahorita porque son 11 batallas ya, intervenimos máquinas de soldar, intervenimos troqueladoras, hicimos y fabricamos dentro de la misma planta con los recursos que estaban allí, los coplones para las máquinas, para las prensas hidráulicas. Okay. También construimos el piso y reparamos los hornos de recocido. Los 2 hornos de recocido los pusimos a punto de las bombonas. Una vez que las bombonas soldadas, se pasa por un horno de recocido para igualar pues la dureza entre el cordón de la soldadura y el cuerpo, pues la lámina con la que se fabrica el cilindro. También trabajamos bueno, en una cuestión de unos tornos que estaban paralizados y en unas fresadoras que también tenían ciertos problemas, unos taladros de pedestal que estaban paralizados, y avanzamos con eso para colocar la productividad, la operatividad de las máquinas en un 80% en tan solo 5 días. Igual pasó con Gas Comunal Ambrosio Plaza, ¿no? Del 22 al 26 de enero. Exacto. Nosotros, una vez que nosotros, ese día viernes 22, firmamos un convenio con Gas Comunal, ¿ves? En el cual de entendimiento, un entendimiento entre Corpivensa y Gas Comunal para la realización de las próximas batallas, porque son aproximadamente unas 11 plantas, pues, que tienen que ver con Gas Comunal. Y la siguiente la hicimos en enero, del 20 al 26 de enero, como de este año 2018, y estuvimos trabajando allí, también, como siempre, dormimos, vamos allá, intervenimos aproximadamente unas 45 máquinas que estaban allí. Dice aquí en Gas Comunal fueron 46 máquinas, mucho más que la de Cacique Tamanaco. Así es. 50% antes era la operatividad, llegó al 90% de operatividad. Fabricación de 360.000 bombonas de gas al año, 6 tanques para camión cisterna al año, 240 tanques estacionarios al año requeridos para la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Exacto, hay una cuestión, Mario, que hay que señalar ahí. Los gas, por supuesto, hay una cantidad grande de requerimientos de las bombonas. Una cosa que se me olvidó comentar es que el 95%, bueno, eso sí lo dije, el 95% de la población nacional consume gas licuado de petróleo a través de bombonas, pero esas bombonas tienen un periodo de vida de 21 años. Okay. Y se hace un mantenimiento cada 7 años, un mantenimiento septenario. Nace la bombona, a los 7 años se hace mantenimiento, a los 14 años se hace mantenimiento y a los 21 años se desecha. Okay. Eso lo puedes ver en la parte donde agarra la gente la bombona, tiene un montón de letricas, ahí dice cuándo se le hizo mantenimiento y cuándo no. Al no hacerle mantenimiento necesario cada 7 años, estamos poniendo en riesgo. Sí, a la familia, porque le puede explotar la bomba allí, la bombona. La bombona puede estallar y entonces puede causar una tragedia familiar, pues. Yo quería hacer un comentario aparte. Fíjate, ese no es solamente el hecho de que es una de las empresas o es uno de los productos en donde más se ha afincado la conspiración. En este caso con PDVSA Gas. Yo tengo una información de que en Corinza, PDVSA, hay una gran cantidad de cilindros represados. Y tenemos un problema grave de distribución de gas en los barrios. Distribución de gas en las urbanizaciones, distribución de gas. Ahorita para comprar gas hasta pasa una semana para poder conseguir el gas. Entonces, cuando yo hablaba recientemente en un programa, yo decía que nosotros teníamos que no ver a una empresa en particular, pues yo se lo dije incluso a Juan Arias, en su momento. Le dije, no es solamente ver a una empresa X, una empresa básica o empresa intermedia, verla en su conjunto nada más que individual allí, pues, local, focal. No, yo hablé de hacer un seguimiento completo a todas las empresas básicas, hacerle un seguimiento completo para ver en sus resultados finales, estadísticos, ver cuál es el nivel de conspiración para hacer que cada una de esas empresas cayera. En el caso de PDVSA Gas Comunal, que fue una de las, yo diría que uno de los caballos de batalla del presidente Chávez, que incluso soñó en meterle tuberías
arriba para llegar al gas directo a los barrios. Sí, así es. ¿Ves? Eso lo hablaba el comandante Chávez. Todo eso se estacionó. Pero no solamente que se estacionó. Uno preguntaría, ¿y cómo es que en Corinza hay un viaje de cilindros guardados? Cuando tenemos una necesidad enorme, incluso un faltante enorme, que probablemente hayan sido tomadas por empresas privadas de gas. O sea, como es un tema, mira, por eso repito, que no es solamente el hecho de la formación del individuo en lo social, en lo trabajo, en lo productivo, no, también es la voluntad política para que no sucedan este tipo de cosas. Es la voluntad política, porque el trabajo tuyo, Sergio, cuando tú vas a una empresa, no solamente enseñando a producir o a reparar, intervenir equipos para que tengan operatividad, sino formar al individuo para que quiera esa empresa, para que ame su trabajo y para que entienda que él está en función de un colectivo. Y que se apropie del medio de producción. Que se apropie del medio de producción, ¿entiendes? Pero no solamente apropiarse, sino es tomar conciencia de lo que es un plan ejecutado no de ahora nada más. Esto es un plan que viene siendo ejecutado hace tiempo. Yo saqué aquí unas estadísticas que nadie me las ha rebatido, que es la caída desde el momento en que llega Rafael Ramírez, quien ha estado escribiendo y haciendo una serie de críticas al gobierno y llamando a la insurrección de la Asamblea Nacional Constituyente, tendría que explicar por qué PDVSA cae 26% del momento en que la agarra hasta que él sale. O sea, no es solamente ver una empresa básica o una empresa intervenida, se trata de en conjunto saber si esa misma operación o plan conspirativo ha sido en líneas generales para todas las empresas básicas, digo yo, quebrarla, para después justificar una petición al presidente de la República, mire, tenemos que privatizarla. ¿Entiendes? O sea, es saber en conjunto qué es lo que está pasando, porque ojo, esto no viene de ahora, esto se lo hicieron al comandante Chávez. El comandante Chávez dejó muchas empresas, dejó un parque industrial, lo dejó allí para que se hiciera el trabajo. Pero el comandante Chávez ni el presidente Nicolás son bodegueros, no pueden estar metidos en una empresa. Para eso tiene que haber gente responsable que le responda a la revolución como debe ser. Así es, y además de eso también la organización de la clase trabajadora, pues. Después de la batalla, la parte orgánica que bueno, que fíjate tú que hay una cosa bien interesante ahí, Sergio, y esto hay que resaltarlo, que se pasa por encima del sindicalerismo y se toma conciencia obrera de la producción, ¿entiendes? Eso para mí es lo más importante. Hay una compañera que me decía en estos días, bueno, Sergio, este es el único ejército que no está pidiendo reivindicación social, sino que se está organizando para la defensa de la nación. Un ejército, como te dije, pues, o sea, un ejército no convencional totalmente, que no está centrado en la solicitud de beneficios ni la lucha por esos beneficios, pues, que naturalmente se han hecho. Y tampoco estamos en el elemento de generar ese control desde el punto de vista de pelear, pues, o reclamar puestos de poder, porque se cree que, bueno, que colocándonos en el poder ciertas personas van a poder cambiar. Es por cierto, hazme un esbozo de cómo funciona el obrero, el gerente de una empresa que ha sido intervenida, una empresa en este caso de industrias intermedias que ustedes intervienen y ven el proceso de socialización de esa empresa. Bueno, nosotros dentro de lo que hemos tenido 3 batallas que han sido directamente dentro de Corpivensa, o 4 batallas que tienen que ver con Corpivensa directamente, pero hemos salido también a otras que no tienen que ver con nosotros. Del funcionamiento de la batalla puedo comentar. Nosotros hacemos acercamiento primero con esto. Ahorita, por cierto, estamos en el proceso de alistamiento del Ejército Productivo Obrero. Estamos yendo por cada una de las fábricas, por varias fábricas a nivel nacional hemos ido, donde se le presenta a los trabajadores lo que es el Ejército Productivo Obrero, se presenta el elemento batalla como elemento catalizador para poder reactivar la productividad y la producción dentro de la empresa. Y bueno, por supuesto que nos entrevistamos con todos estos compañeros que están ahí en la parte de la dirección. Una vez concertado el proceso de cuándo va a ser la batalla,
y que y ganados los trabajadores, entonces hacemos presencia con los trabajadores de otras empresas que vienen y damos la batalla. Ellos, bueno, de una u otra manera facilitan ese proceso. Ciertamente al principio con la primera batalla sí fue bien, no sé, cómo decir, nos metimos por la baranda por allá con los muchachos de la gaviota y empezamos a hacer las cosas nosotros solos, pero ahora es una institucionalidad que hay que respetar, claro. Y tiene que ser la institucionalidad socialista, por supuesto, como debe ser. Por supuesto. Entonces llegamos a eso, hacemos la propuesta y nos vamos allá y con ello hacemos la recuperación. Decía el comandante Chávez, es verdad, nosotros somos todos subversivos. Seguimos siendo subversivos, si no, no estuviéramos haciendo revolución. Así es. Pero llega un momento en que esa revolución también tiene que ser absorbida por el Estado. Para poder superar la burocracia, para poder superar la corrupción, tenemos que hacerla directa e institucional. Así es. Nosotros, claro, bueno, en el caso de nosotros hemos aprovechado esta posición para poder acelerar el paso que veníamos dando, pues. Y es así, pues, como ya te dije, 8 batallas en 7 meses y ya tenemos planificadas las próximas 2 batallas en este mes de agosto, pues. Y que bueno, que vamos a estar ahí tratando de aportar nuestro grano de arena y esperando que por supuesto nutrir muchísimo más el ejército productivo obrero para que podamos tener todos estos compañeros con esos grandes saberes que puedan solventar los problemas en forma práctica, rápida, por supuesto, con una sistematización del conocimiento que se da allí, pero ciertamente bien efectivo y eficiente en el corto tiempo que podemos estar dejando lo que podamos dejar ahí y moralizando a la clase trabajadora. Vamos a pasar a un video, el video 4, batalla productiva, para ver cuál es el proceso en esa batalla productiva. ¿Lo tienen? ¿Tenemos listo? Rueda. Una mayor satisfacción al poder lograr que gente o personas pues que se van sumando a este hecho que comenzó con algo pequeñito por allá en el 2016 con 3 empresitas ocupadas y recuperadas por trabajadores. Ahora, bueno, allá hemos llegado incluso a esta latitud, pues al estado falso en este caso. Siempre lo he dicho algo que nosotros no somos indestructibles, nosotros somos irreductibles. Irreductibles desde el punto de vista de que cualquier vicisitud que se nos presente las vamos a vencer. Y que el hecho de que estamos restiados, pues, y que podemos de una u otra manera estar en cualquier sitio, bajo cualquier condición, representa nuestro compromiso con hacer que las cosas avancen y de construir un mejor país para nuestros nietos y para nuestros hijos. La cuestión es que nosotros vayamos de una u otra manera avanzando, pues, avanzando y madurando esa idea. Felicitaciones a los compañeros que vinieron nuevos, que es su primera batalla, que dejaron a sus familias y ya, bueno, y vinieron a compartir con nosotros. De verdad que se portaron, bueno, excelente. Fue hecho de esa manera y va a seguir siendo de esa manera, en la que coloquemos gente que ya ha vivido la experiencia con gente que no la ha vivido, para que de una u otra manera vayamos aprendiendo por una especie de inducción de ese proceso, de este proceso, pues. Y es una batalla y es una manera de ir formándonos, pues. O sea, no creo que en ningún momento en algún ejército manden a la cuerda de nuevos, solos, en un batallón de nuevos. En ese batallón hay unos nuevos y hay unos cuantos viejos que de una u otra manera enseñan, porque si no los van a matar toditos. Y pudieran cambiarse muchísimas, pudiéramos desfigurar pues, el proceso que nosotros venimos llevando. Entonces, de verdad, unas felicitaciones y un aplauso para ellos. La otra cosa, y para resaltar dentro de las contradicciones que nosotros vemos, o las ironías de la vida, pudimos reparar 23 máquinas de soldar, pudimos dejar operativos 2 grandes compresores de hidrógeno, pudimos dejar una ambulancia operativa, parece que también dejamos el carro de rescate, ¿no? También parece que lo dejaron operativo. No, eso no sé si es verdad, pero parece que, no sé, Manuel puede decirlo. Pero, ¿ah? ¿Se reparó? ¿Se reparó o se reparó? No, ¿se reparó o se reparó?
Ok. Listo, chévere. Entonces... Hay que darle 3 para que hable y 2 para que se calle. Pero ciertamente, no, Manuel es su primera batalla con nosotros, pero ya Manuel viene de realizar una batalla él en lo particular, la recuperación de 2 plantas de harina de maíz precocido en 2 silos allá en Guayana, pues. O sea, no estamos hablando de gente proba que andaba por ahí también y que uno lo conoce de allá de Puerto Ordaz de la lucha. Pero bueno, pudimos hacer una gran cantidad de cosas, pues. Aquí trabajamos en no se culminaron el compresor 501 porque, bueno, había unos problemitas allí. Adicionalmente el compresor de la... ¿Cómo se llama el que estábamos ahí? 4601. O sea, ustedes saben, lo sabemos todo, pues por eso no vamos a... No pudimos, o sea, avanzamos con eso, ayudamos a los compañeros. Y... bueno, otras cosas que hayamos hecho, ¿no? Se repararon 20 cauchos, se pusieron unas zorras, se levantaron unos módulos y bueno, yo creo que ha sido bien significativo lo que hemos hecho, que muchos compañeros de PDVSA se dieron cuenta de la magnitud de este hecho y que bueno, piensan sumarse a la próxima batalla. Pero nos jodió el micrófono y el sonido aquí. Entonces para la próxima traemos a unos carajos que sepan de sonido. Porque no puede ser que, bueno, pero sí puede ser, porque aquí estamos, no hay música, pero no importa. Entonces, contradicción, ¿no? Ironía de la vida. No pudimos ni poner el micrófono activo ni la corneta, pero bueno, no llegó, pues. O sea, no dimos para eso. De repente que estamos cansados. Pero lo que sí quiero decirles es eso. Estamos hablando en primer momento. Me preguntaba Rafael también, Sergio, ¿cuántas de estas personas están dispuestas a venir a la próxima batalla? Y yo le dije, ¿cuántos están dispuestos? El que esté dispuesto que levante la mano. A venir a la próxima. ¿Ok? Déjenla levantar. La respuesta es que Déjenla levantar. venir a la próxima batalla porque estamos integrados en el... Levante la mano. Entiende conscientemente el proceso que vive Venezuela en líneas generales y que La mano. a dar su apoyo para mejorar esto y para vencer la guerra económica. Entonces, ya estamos hablando unos toques ahí de que pudiera ser para eso del 22 de julio. Cosa de que el martes 24 el día del anuncio del Libertador estemos trabajando nuevamente bueno, aquí se respete, no sabemos si será sumario, será carbón, con la misma intensidad, con la misma pasión y por supuesto unidos una vez más como hermanos y hermanas de clase para el beneficio de toda Venezuela y la pronta recuperación de nuestro estado de bienestar. Por supuesto estaremos y esperamos dando también algunas batallas en otros sectores que vienen prefigurándose por ahí. Ciertamente tenemos que conversar, pues, porque tenemos que determinar unas rutas de batalla, pues, que tenemos que planificar y pues eso estamos aquí hermanados con la UTJR, pues. Y mira, esto es lo que se va a plantear, esto es sentarnos y tocar incluso otros sectores que también se pueden considerar mucho más en esto. Nos toca cambiar el caucho que lo tenemos espichado y el carro anda a 80 kilómetros por hora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero eso es lo que nos toca. Nos tocó hacer de tripa corazón, de embraguetano y de demostrar una vez más que somos el pueblo de Bolívar, que somos el pueblo de Chávez y que fuimos capaces de vencer hace 200 años a un imperio y que en el 2002 aquí pudimos vencer el paro petrolero y que ahora integrado con una mayor cantidad de personas, incluso de otras empresas, nuestra PDVSA cuenta con nosotros y
y es de nosotros. Y por eso, un aplauso para todos y nos vemos la próxima batalla. Ok, explícame más o menos que había una reunión con los mismos obreros. Sí, nosotros, ese era el acto de cierre de la batalla de Amuay, donde estuvimos conversando con los compañeros. Ahí, por supuesto, se ve el espíritu de la gente que, bueno, está cansada, pero que quiere de una u otra manera seguir batallando, pues quieren seguir dando batalla, haciendo un recuento general de lo que fue esa batalla bien importante, siguiendo los lineamientos del presidente Maduro de la recuperación de PDVSA, pues, y en la cual estamos no solamente en el comunal, sino que también nos fuimos a Amuay, que es la principal refinería de Venezuela y que produce la gasolina y toda esta cantidad de derivados que son bien importantes para el funcionamiento del país, pues. Antes de entrar a Nutrivida, el Gigante Chávez, que es una reparación de las mezcladoras, empaquetadoras, compresores de aire acondicionado, ¿ustedes tienen capacidad o alguna de las industrias intermedias tienen capacidad para las bombas de agua, pero las industriales, o sea, las que se utilizan, las grandes que se utilizan en... Tenemos una planta en Portuguesa que se llama Motobomba, incluso. Hay una posibilidad de reparación y de fabricación de bombas allí. Pero dentro del Ejército Productivo Obrero contamos con gente que son expertos en hidráulica, que son expertos en neumática, que son expertos en soldadura, que si pudiéramos hacer la reparación de una bomba, por decirte, por recargue y después mecanización en tornos de esto, nosotros pudiéramos tranquilamente hacer ese proceso. El conocimiento está ahí, el conocimiento y la experiencia de años de los trabajadores para poder hacer esa recuperación. Regreso al punto y círculo. O sea, ¿por qué digo esto? Por las recientes reparaciones que se están haciendo en el sistema de agua a nivel del Distrito Capital. Así es. ¿Ves? O sea, hay capacidad como para reparar y como para hacerla. Bueno, para la reparación y para la fabricación hay posibilidades. Nosotros como ejército pudiéramos planificarse una batalla productiva obrera en algún centro de bombeo, hacer la evaluación de los equipos y por supuesto determinar cuáles serían los compañeros que vendrían a hacer ese proceso de recuperación y las empresas en donde pudiéramos recuperarlo. Por aquí yo tengo esto que dice cabezal rotacional BCP Roraima. Esto viene a ser que tú me dijiste que las del exterior duraban, ¿cuánto? ¿3 años? Sí, 3 meses. el cabezal rotacional, el cabezal de pozo rotacional es una bomba de cavidad progresiva para la extracción de petróleo extrapesado de la faja petrolífera. Dime la diferencia entre la importada y esta. Bueno, la de nosotros tiene 2 años funcionando y la de ellos funciona entre 4 o 6 meses máximo. ¿Cuánto cuesta la de ellos? Bueno, en líneas generales cuesta entre 75.000 y 100.000 dólares. Ajá. ¿Y la que ustedes hacen? Bueno, casi se la regalamos, no cobramos como 89 millones de bolívares. Ese es el trabajo, ¿verdad? Ese fue el trabajo. Nosotros, ese cabezal de pozo rotacional lo llevaron los compañeros de los injertos socialistas de PDVSA a Equipetrol y a Indorca, y en mes y medio, ahí salen las gráficas, los compañeros copiamos, sacamos los planos, modificamos, hicimos reingeniería de los componentes que pudieran fallar, y entregamos 2 cabezales en mes y medio. El cabezal se encuentra trabajando todavía en el bloque Ayacucho, que ahora el presidente Maduro lo colocó como el garante para el petro, pues el petróleo que garantiza el funcionamiento del petro. Y, el respaldo. Sí, por supuesto. Todo ese trabajo está por ahí en algunos videos de YouTube con que, bueno, reafirman que nosotros lo fabricamos en estas empresas ocupadas y recuperadas de Guayana. No quiero dejar pasar, porque hay cosas bien interesantes aquí. Por ejemplo, esto que es la producción de esto, ¿verdad? Sí. Ficha técnica de la peletizadora. Así Explícame lo mismo que me dijiste, la diferencia y cómo hacer el alimento para animales. Sí, bueno, la peletizadora que nosotros tenemos aquí es una mini peletizadora. Una peletizadora que es una máquina para producir alimentos balanceados para animales. Esos alimentos balanceados para animales son producidos por los grandes productores, pero además hemos montado una cantidad de empresas de gran tamaño, pues, que están ahí funcionando porque no se cuenta con la materia prima. Pero ¿por qué lo hacemos a escala banco? Creemos que la industrialización
de Venezuela pasa por la industrialización comunal, ¿ok? Entonces, lo que tenemos planteado es tomar una peletizadora de esta y colocarla en la casa comunal, en una comuna, y que según la necesidad de cada uno de los productores, ya sea de pollo, de conejo, de codornices, de cochino, la gente pueda, tomando sus elementos, ir a la casa comunal y preparar el alimento balanceado para animales según la receta, pues, de los ¿Cuántos kilos por día saca una peletizadora? Esta está produciendo, hicimos las pruebas recientemente y están produciendo 45 kilos, un saco por hora. Por hora. Por hora. Entonces, si usted tiene por lo menos 100 pollos que puede tener en su casa, ahí en el patio, usted puede ir a la casa común, la materia prima, fabricar los pellets y alimentar sus pollos. ¿Qué tamaño tiene esa máquina? Mide 70 centímetros de largo. Ahí están las especificaciones. ¿Qué tiene? 70 centímetros de largo, 700, lo que dice 700. 70 de largo por 73 de alto. 73 de alto, y ahí dice el ancho también, que es esta. Y el ancho, 35. 35 centímetros. Sí, 35 es móvil, se puede llevar a cualquier lado, se puede fabricar ahí el alimento que necesite, según la necesidad en la casa comunal. Evita también el elemento de que pueda entonces ponernos a comercializar nosotros alimentos balanceados para animales, los compañeros vivos que se consiga la máquina, y damos de una u otra manera respuesta directa al proceso de producción de alimentos balanceados y, por supuesto, damos pues... Esto sería, por ejemplo, para una comuna. Para una comuna, es a escala comunal. Eso y las plantas y las máquinas de cerradora semiautomática de latas, pues. Esta que tenemos acá, cerradora de lata. Cerradora de lata. Explícanos esto. Bueno, la cerradora de lata es un proceso de conservación de alimentos a través de las latas, del enlatado, que una vez que el alimento está enlatado se lleva a una marmita o se lleva a una olla de presión en su casa. Puede ser, colocamos las latas adentro, le metemos temperatura y presión, por supuesto, en la olla de presión, y una vez, según tiempo determinado, usted saca y ya se realizó la esterilización y se realizó la cocción del alimento. Y entonces ese alimento puede pasar a 3, 4 años guardado, haciendo o sea, sirviendo de reserva de alimentos, pues, es la conservación. Nosotros, de estas dos máquinas, lo que pretendemos con ello es poder articular con el Ministerio de Comunas, con el que ya hemos firmado algunos documentos por ahí, de forma de poder popularizar esta tecnología y hacer que bajen los precios de los alimentos balanceados para animales y, por supuesto, que generemos esa seguridad alimentaria, pues, del que hablaba el presidente Chávez, que bueno, que es necesaria, pues. Habría una relación en este caso entre la gaviota y las comunas. Por supuesto, sí. La gaviota produce, en dado caso, con la producción del alimento balanceado para animales. La harina de sardina. Ajá, la harina de pescado. Ajá. Y además de eso, la producción que pudiéramos hacer en la gaviota de las latas. Ciertamente, dentro de la gaviota tiene unas máquinas muy viejas, pero muy buenas. Y que el copiado de esas mismas máquinas que son semiautomáticas, que no es la máquina que nos traen ahorita de afuera, que metes la lámina por aquí y sale la sardina por allá y no ves nada, nos sirva para tomar y sistematizar ese conocimiento de forma de reproducir esas máquinas en Venezuela, a fin de que podamos avanzar podemos eliminar la dependencia que tenemos con algunos privados que se organizan en cámaras de envases para de una u otra manera afectarnos al pueblo. Aquí es donde yo te digo, ¿cuál es la relación de carga entre el Estado y la empresa privada? Quiero que me hagas una relación exacta. Bueno, de qué es lo que vaden ellos a hacer y nos lo lanzan a nosotros como carga superior. Yo puedo hablarte con propiedad del sector aluminio. ¿Okay? El sector aluminio, que es donde uno se formó, pues. Y que, como te dije, hemos hecho algunos estudios porque trabajamos en la creación de las corporaciones del hierro, acero y el aluminio en el Plan Guayana Socialista. La cadena del aluminio y el hierro, acero fueron diseñadas de forma de que tengan un carácter extractivista y un carácter de productor de materias primas. Tanto es así que en lo que se refiere a minas, a refinación y a la reducción,
todo está en manos del Estado. El 100% pertenece al Estado. No así el proceso de transformación. El proceso de transformación del Estado venezolano del aluminio, solamente aproximadamente el 5% de las empresas que transforman aluminio, dígase Rialca, Alentui, Alben, Albarca, Alucasa, la misma Alcasa que también transforma, solamente 5% pertenece al Estado venezolano. El 95% pertenece a los privados. Y eso es tan así que, bueno, ellos tienen la direccionalidad y el consumo del aluminio en Venezuela. Eso tiene que ver con la parte de transformación y con aquellos compañeros que se dedican solamente a hacer aleaciones, tomando el aluminio 99.7 de pureza que se produce en Benalú, adicionando algunos aliantes y entonces haciéndose pasar por transformadores. Eso, y entonces pueden exportar este aluminio afuera. Aluminio, por supuesto, que es energía, pues es completamente falso, es totalmente falso que es el Estado venezolano el que tiene estas empresas incluso quebradas, porque esas empresas son totalmente rentables. Puedes tener el aluminio se vende en LME, London Metal Exchange, está a $2.130 en este momento, pero una tonelada de perfiles que utilizamos sencillo en la casa para poner el cielo raso, aproximadamente vale unos $17.000. Ese por decir algo esto. Imagínense los colapsibles de los tubos de pasta que se utilizan, que se producen en Alentui. ¿Cuánto podemos sacarle a una tonelada de eso? Es de suponer que, bueno, de repente con 10 tubos colapsibles pague la tonelada de aluminio primario y el resto, bueno, se usa, como decimos allá, para pagar el sueldo del dueño de la empresa. ¿Entiendes? Entonces, mientras tanto, ellos se han apoderado de la transformación y se han apoderado de la exportación de esa materia prima a sus países, a países externos y ellos, a otros países, y ellos... Lo que da más ganancia lo tienen ellos en las manos. Totalmente, nos dejan... Pero estamos hablando de una ganancia extrema. Totalmente. O sea, mientras más, por decirte algo, los productos laminados, mientras más fino es el producto laminado, mientras más delgada es la lámina, el papel aluminio, mientras más delgado es, pasa a ser la parte esta de lo que cubre los blisters de las pastillas, tiene un valor, bueno, pues muchísimo mayor, porque se aplica muchísima energía para poder llegar a esos niveles de grosor, pues de espesor de esa lámina. Mientras tanto nos dejan aquí lamina, nos dejan reducción, nos dejan carbón, nos dejan refinación, que en el estado en que se encuentran, por supuesto, no son sustentables, nos afectan el medio ambiente, nos dejan los enfermos ocupacionales, nos dejan toda la contaminación del río Orinoco que puede tener el río Orinoco, y por supuesto nos dejan toda una cantidad de una industria deshecha que necesita una cantidad grandísima de recursos para poder recuperarse, en tanto que ellos se llevan el lomito, y además de eso entonces nos dicen qué se consume y cómo se consume, que es la mecánica del mercado. La mecánica del mercado. Entonces, por supuesto, sí está comprobado, pues tenemos elementos que pudiéramos compartir en referencia a eso. Eso es lo que naturalmente ellos manejan y que nos hacen creer otras cosas. Nutrivida, el gigante Chávez, del 13 al 16 de marzo de 2018. Bueno, Nutrivida... Dice aquí, producción de 104.000 kilos mensuales de nutrichicha y nutricereal como suplemento alimenticio para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Se habló de una intervención de máquinas y equipos 50% de operatividad y pasó al 100%. Al 100%. Tenían en ese momento tenían unas mezcladoras horizontales dañadas, pues. Y Nutrivida es bien importante porque ellos le dan a lo que es el PAE, el programa de alimentación escolar, lo que tiene que ver con nutrichicha y con nutricereal. Entonces, por supuesto, como te dije, nos han afectado con el gas, la alimentación y el transporte. Entonces, bueno, esta entraba en el renglón alimentación y por supuesto son nuestros niños, pues, que de una u otra manera también están bien siendo afectados también. Entonces nos fuimos allá y trabajamos fuertemente durante 5 días en esa parte,
reparamos también algunos elementos que tienen que ver con aires acondicionados, con otras zonas de la empresa, unos compresores, y la colocamos al 100% en ese corto tiempo en que intervenimos. Pues. Voy a hacerte una pregunta. El otro día viniendo de Guayana, vi un cementerio de autobuses Yutón y me dio, porque sé del esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, cuando se entregaron cada uno de esos Yutones, muchas veces son por falta de una pieza, un repuesto, o incluso hasta mala utilización del vehículo, a veces porque el vehículo no les pertenece y no hay sentido de pertenencia por parte de por eso te digo que la formación ideológica y social es muy, muy importante. Yo creo que es el 90% de la batalla. ¿Hay capacidad en Corpivensa como para crear digamos, para tener a un nivel alto, estamos hablando de un nivel de atención alto, como para crear las condiciones para un taller de metalmecánica de recuperación de cada uno de esos yutones? Por ejemplo, ahora mismo que tenemos uno de los planes, que es el de transporte, uno de los planes conspirativos en contra del transporte. ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Nosotros ahora nos encontramos haciendo las gestiones para llegar pues a las plantas donde hay trabajadores especializados en esas áreas, ¿no? Por supuesto está abierto el alistamiento del Ejército Productivo Obrero, que ahorita voy a explicar cómo se realiza, pero estamos haciendo una visita, queremos hacer una visita a Benirauto, a Yutón, a Cheri, vamos a hacer, el día de mañana vamos a estar en San Juan de los Morros en muchos de ellos estamos parados por falta de repuesto. Y también se tuvo que intervenir por algunos casos de corrupción, pero bien interesante sería la recuperación de cada una de estas fábricas de vehículos. Por supuesto. Estamos yendo allá a ver el proceso de alistamiento para poder introducir contar dentro del ejército con gente que esté especialista en esto de la mecánica automotriz, que ya tenemos unos cuantos. No es solamente hacer el autobús, sino poder repararlo. La reparación. Vamos al proceso de reparación. Existen por lo menos un cementerio grande de eso en cada estado del país. O sea que tendríamos 20 como primer aproximación a esa realidad, 24 lugares donde existen parados estos autobuses. Ahora, ya nosotros hemos dado algunos destellos en ese tema, porque en esta refinería de Amuay había una ambulancia, se contaban con una sola ambulancia, y había una ambulancia que estaba dañada porque no tenía el sistema de suspensión, tiene unas características específicas que la hacían difícil de reparar. Con los compañeros que fuimos a Amuay, nos fuimos, hicimos la evaluación, habían otra ambulancia que por cierto se había quemado en el proceso que hubo, el siniestro que hubo allá en Amuay, y de allí tomamos algunas piezas, las colocamos en esta ambulancia y la colocamos operativa. Este es el momento como te decía al inicio, el método de combate hay que determinarlo, lo determinan las condiciones objetivas y subjetivas. Es el momento de pasar a la avanzada, de hacer lo que tengamos que hacer para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, para eliminar ese flanco por donde nos están dando, que es el transporte público, y que cada momento sale reseñado en los distintos diarios del país o elementos de comunicación que están en contra de la revolución, haciendo ese señalamiento del estado en que nos encontramos. Y es una responsabilidad de nuestro Ejército Productivo Obrero poder pasar a la ofensiva allí y poder dar los resultados. Solamente estamos en eso. Tenemos industrias intermedias, por ejemplo, en el caso de cauchos, baterías, repuestos. Tenemos... Sobre todo cauchos, baterías, que ha sido uno de los problemas nuestros. Generalmente tenemos que traer importadas. Sí, y la empresa privada aquí nos ha dado con todo, ¿no? Sí, dentro de Corpivensa no tenemos esos elementos. ¿Pero hay posibilidades? Hay posibilidades del copiado de piezas y la fabricación de esas piezas, teniendo la materia prima dentro de las empresas. Y eso serviría incluso, Mario, en una estrategia
de diversificación de la producción, Ok. porque nos hemos quedado muchas veces con plantas que producen un producto X, y entonces, como nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, nos han hecho creer que esa planta es solamente para producir esto. O sea, hay que cambiar la visión. Por eso Por ejemplo, una planta madre de fábrica, ¿qué exacto, se podría hacer ahí? De todo. de todo, absolutamente. Ahí hay calandradoras, fresadoras, rectificadoras, todos los elementos Yo una vez hablando metalmecánicos. con Castro Soteldo, Sergio, él me decía a mí que la planta madre de Anaco puede sacar hasta rastras, tractores. Exacto. Pues. Eso lo podemos, esa es su capacidad. Y las máquinas están totalmente nuevas y las podemos utilizar, pues, ponerlas al servicio del pueblo. Las rastras, los discos de rastra, los elementos de esto, fabricación de instrumentos manuales para la parte de agricultura. Lo que hay es que comenzar. Nosotros como ejército vamos al sitio, hacemos nuestro aporte, tratamos de romper esa inercia, quedan unos compañeros allí que prosiguen y hacen el seguimiento a los procesos que están ahí, la gente queda moralizada y es lo que nosotros pretendemos, pues en primer momento avanzar. Si quisiéramos en su momento tener un ejército tan nutrido que permita de una u otra manera tener 3 divisiones, una división oriental, una división central y una división occidental. Tienen ahorita 1834. 1845. 1845. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento de la... Bueno, este es alistamiento porque es voluntario, No pero importa. si no, lo reclutamos. Uno no, también. igualito está reclutando. Lo que pasa es que nosotros hemos ido cambiando también. Nosotros vamos cambiando conceptos porque... Claro. Bueno, porque tratamos de humanizar la revolución, pero en este momento es necesario el reclutar Será reclutado. al pueblo completo, claro, para la batalla. Estamos en guerra. Si lo necesitamos, lo vamos a reclutar. Exacto. Me parece. Entonces, bueno, el proceso de alistamiento es el siguiente. Te coloca dentro de la página de web de Corpivensa, corpivensa.gov.be. Aquí la tengo abierta, por cierto. Ajá. Déjame ver para... La abrí precisamente para... dale, sigue hablando. Entonces, te colocas en lo que son alistamiento del Ejército Productivo Obrero o registro de batallas productivas obreras y haces clic allí. Dentro de la página salen algunos conceptos que tienen que ver con lo que es la guerra, para ubicarnos, pues, que es la guerra económica, que es la campaña admirable productiva, que es el ejército, que son las batallas productivas obreras, que es el Ejército Productivo Obrero y por supuesto después marcas alistamiento. Colocas en alistamiento tu número de cédula, ya vamos a tener tus datos allí, vamos a tener tus datos y empiezas a llenar esto allí, donde es importante, por supuesto, todo tu... Aquí tienen la página web de Corpivensa. Tiene, tú me hablabas del registro de batallas productivas obreras. Ajá. Vamos a entrar allí un momentico a ver si logramos. Ok. Sale alistamiento. Ya va. Espérate un momento. Vamos a tratar de entrar. Ok. Para ver si hacemos un... Voy a tratar. Eso es en caliente. Sí, es en caliente. Dale, sigue Ok. explicando. A ver. Colocas tu cédula, salen tus datos allí, empiezas a meter tu dirección, tu teléfono, tu saber, es importante, los saberes que manejes, son todos los saberes que manejes. Ajá, aquí tiene, que es la guerra económica, tiene alistamiento del Ejército Productivo Obrero. Ajá, Le doy ahí. sí. Ok, vamos a ver, vamos a entrar. Ejército Obrero Corpivensa, registro de batallas corpivensa.gov.be. Aquí lo sigue hablando yo. Ajá, Ok, luego. aquí está, proceso de registro de Ejército Productivo Obrero. Ingresa en W Registro de Batallas, paso 1, selecciona tu nacionalidad, ingresa tu número de cédula de identidad, da clic en el botón de búsqueda. Paso 2, ingresa tus datos personales, es indispensable que coloques tu número de teléfono. Paso 3, selecciona tu saber y experiencia en la lista. Si en la lista no se encuentra el saber o experiencia que desea agregar, busca la opción otro y escribe en el cuadro de texto. Por supuesto. Que aparecerá la opción específica y da clic al botón de más automáticamente. Paso 4, finalmente da clic al botón enlistarse para enviar su información, es decir, reclutado quedas. Así es. Y soldados alistados al ejercicio, 1451, soldadas alistadas. Ah, no, pero espérate un Bueno, tenemos momentico. hombres y mujeres también. Sí, tenemos señor, chamos juveniles. 403 Así es. alistadas, soldadas alistadas. Así es. Esto es un ejército completo. O sea, y cuando las mujeres van adelante,
Los hombres no retroceden, así que esas 400 vienen guiando a esos 1.400 O sea que la que tenemos. revolución tiene carácter femenino, decía, Totalmente. feminista, decía el comandante Chávez. Un mensaje final, Sergio. A mí me gustaría luego, de alguna manera, participar de una de estas intervenciones. Yo estoy en otro proceso, pero sí me gustaría, sobre todo para ver, y es una cuestión de que alecciona. Yo digo que la única forma que tenemos de salir adelante es que en tiempos de crisis tenemos que ser, como decía Chávez con relación, o inventamos, erramos. Así es. Una de dos, y en la invención y en el error está la producción. Y nuestro presidente Maduro habla de que se puede tener una táctica para engañar al enemigo, para traerlo hacia donde está uno, pero solamente se gana la guerra cuando se tiene un plan propio y se desarrolla una estrategia y se pasa a la avanzada. Aparte de eso, esto crea no solamente conciencia, sino orgullo patrio. Así es. Y es orgullo muy personal de cada uno de los camaradas que están alistados en este ejército productivo obrero. Un mensaje tuyo, Sergio. Bueno, el mensaje para los hombres y mujeres de este país, comprometidos con la revolución bolivariana, comprometidos con Chávez, comprometidos con el futuro de sus hijos y sus nietos, a que se alisten en este ejército productivo obrero, donde vas a poder participar en esta democracia protagónica a la cual nos llamaba nuestro presidente Chávez, y que te vamos a recibir ahí como hermanos que somos, para poder juntos, unidos, poder vencer la guerra económica impuesta por el imperialismo y poder hacer a Venezuela definitivamente una potencia independiente. Fíjate, yo voy a finalizar con un comentario. Repito, la única manera que nosotros tenemos de salir adelante no solamente por conciencia, sino también por voluntad política. Yo creo de verdad que tenemos las condiciones como para, en medio de una crisis en guerra, una crisis que nos han provocado, y que nos provocaron no solamente, incluso hasta bloqueándonos financieramente, una guerra económica que está dirigida a quebrar la moral del venezolano, es cuando más oportunidades tenemos para salir adelante. Es lo que creo, muy particularmente. Sobre todo cuando nosotros vemos a pequeños núcleos, camarada, que en esto sí quiero quedar claro, a comunas, grupos experimentales que están haciendo un trabajo productivo exitoso, grupos de obreros que están haciendo su trabajo y de manera exitosa. Tenemos que prestarle atención, voltear hacia allá y empezar a enlazar, como decía aquella maraña que ponía Chávez, aquella telaraña, que era el punto y círculo, y este se relaciona con este, y luego con este, luego para acá. Porque realmente ese es el sueño nuestro, es que logremos pasar por encima, no solamente de ese esquema cultural terrible que nos metieron desde la Cuarta República, esas rémoras del pasado que siguen viviendo dentro de nosotros, porque es así, siguen viviendo dentro de nosotros. Yo creo que si nosotros volteamos hacia cada uno de esos grupos, y pensamos en grande, porque la idea no es que veamos una experiencia pequeña, entonces digamos, no, ya eso no sirve, no. De esas experiencias pequeñas, haciéndolas exponencialmente más grandes y haciendo el trabajo, lograremos incluso hasta pasar por encima de la dependencia que tenemos a veces, no que tenemos a veces, que la tenemos, de las empresas transnacionales y de las empresas de otros, incluso hasta de países aliados, que tenemos que agarrar y pelear contra, no contra el país aliado, sino contra la posibilidad de una transferencia tecnológica bien hecha y adecuada a nuestro país, adecuada a nuestros obreros. Muchas gracias, Sergio, por este trabajo excelente que vienes haciendo. Muchas gracias a ti, y además un abrazo bien grande a todo ese ejército de productor obrero que está. Yo vi un video donde uno de ellos dice: estoy cansado, pero voy a seguir. Voy a seguir. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, María. Nos vemos el próximo martes. Chao.